Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, contentos, qué seriedad. De repente calladitos, digo hola y ofendí a alguien. Lo siento, perdónenme. Bueno, pues vamos a orar para comenzar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y Padre, yo te pido aún el día de hoy, tú nos hables a nuestro corazón, aún que la palabra penetre, que aún podamos activar, reaccionar, hacer, que tú puedas aún mostrarnos lo que tú quieres mostrarnos y que podamos actuar sobre ello, Señor. Padre, yo te pido que me guíes en este tiempo y que aún abras nuestros oídos para escuchar lo que tú quieres decirnos en este día, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pues quiero empezar un poco soñando con vosotros. A ver, muchas veces, la verdad es que luego tenemos deseos, anhelos, tenemos cosas que surgen, pero pues vamos a enfocarlo un poco. Cuando tú estás aún, cuando, no sé, ¿hay momento que tú has sentido la presencia de Dios? ¿Alguno? ¿Y qué es lo que se levanta en ti cuando eso pasa? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que anhelas? Uno pues dice, es que quiero más. Pero pienso, no sé, a mí me pasa que luego es que yo deseo, yo anhelo, en esos momentos es que quiero escuchar la voz de Dios como nunca antes. Quiero, palparlo, sentirlo, donde aún Dios me esté dando revelación, me esté dando palabras para aún hablarle a personas, que haya sanidad, que hay milagros, cosas suceden. No sé si tú tienes ese anhelo, igual tienes otro anhelo, pero yo, para mí es que cuando yo siento la presencia de Dios es que anhelo, quiero meterme más, quiero profundizar, quiero más. Y aún cómo sería vivir realmente cerca de Dios. ¿Te lo has imaginado? ¿Y es algo que tú deseas o dices, paso del tema? Bueno, si pasas del tema, pues claramente ahí está la puerta, pero yo creo, yo por lo menos en mi experiencia muchas veces cuando tocamos, sentimos, es como que atrae. Yo aún he visto, personas muchas veces cuando están metidas con Dios, están en la presencia de Dios, están bien con Dios, no sé si han notado, hasta se vuelven más atractivas esas personas. Ya de repente otras gentes se empiezan a acercar. O aún cuando tú has estado bien, se te acercan la gente, quieren estar contigo, quieren pasar tiempo contigo, pero no es contigo, es con Dios. Es ese anhelo, ese despertar, eso. Yo creo que muchos lo deseamos y hay esos momentos que lo sentimos, que lo palpamos, que lo anhelamos. Y muchas veces luego, ¿qué pasa? Eso muchas veces estamos aquí el domingo, Dios derrama su presencia, algo se siente, estás metido a tope y luego viene el lunes. ¿Qué pasa el lunes? A veces entra la rutina, entra otras cosas y ya como que se te olvida un poco. Pero ¿cómo sería vivir con claridad, con libertad, con un fruto, con un propósito? ¿Cómo sería dejar de repetir siempre los mismos ciclos y realmente avanzar en lo que Dios tiene para ti? ¿Te lo has imaginado? ¿Lo has soñado? ¿Lo has deseado? Yo honestamente, sí, yo sí lo he deseado. Igual me voy a predicar hoy, está bien, no importa. La verdad, si somos honestos, eso es lo que muchos queremos, deseamos. Pero entonces viene la pregunta. Si eso es lo que deseamos, ¿qué es lo que nos frena? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos mantiene estancados? Porque a veces, aún queriendo más de Dios, seguimos igual de sedientos. Seguimos igual con ese hambre, ese deseo. Pasa y como que buscamos huecos, buscamos otras cosas, pero ese sentir luego vuelve. Queremos más. Muchas veces pensamos que necesitamos más de Dios. Y no sé si te ha pasado, aún te pones quizás a pedirle más a Dios, más dirección, más paz,
más revelación, más de Dios. Pero, aún vamos a ver ahora un pasaje, pero Jesús, aún a través de ese mensaje, yo creo que Jesús nos va a mostrar algo más profundo. Y por eso quiero ver en Juan capítulo 4, y vamos a leer por encima algunos versículos, lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy, y luego pues vamos a ir y profundizar más sobre el tema. Pero vamos a ir viendo en Juan capítulo 4, 10. Y dice, Jesús contestó, si tanto solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías más a mí y yo te daría agua viva. Creo que algunos igual se conoce este pasaje donde Jesús va con la samaritana y empieza a hablar con ella y empieza un poco la conversación. Aún ella fue por agua. Jesús le responde, si solo supieras, lo que estamos viendo aquí. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con ¿quién hablas? Hablando tú pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y yo, aún conectando un poco con muchos de esos sentires, lo que hablamos al principio, se levanta deseo. Un deseo, un anhelo de estar en la presencia de Dios. Y lo vamos a profundizar más sobre el tema. Pero Jesús dice, yo tengo agua para ti, que lo vas a beber y se te va a quitar la sed, nunca más vas a tener sed. Juan capítulo 4, 16, 18 dice, más adelante dice, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús. No tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Versículo 23 al 24 dice, pero se acercó el tiempo, de hecho, y ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Bueno, en Juan 4 Jesús muestra que muchas veces el problema no es el que Él no está dando, porque empieza el pasaje diciendo, tengo agua, si solo supieras, me pedirías y yo te daría agua. Entonces muchas veces aún como comenzamos, estamos anhelando, deseamos. Y muchas veces nuestra petición es esta, más dirección, más paz, más revelación, más de Dios. Pero casi desde un principio, es como Jesús diciendo, yo te lo quiero ofrecer, yo te lo quiero dar. Si solo supieras, estarías pidiendo el agua. El problema es que seguimos teniendo sed porque todavía estamos viviendo al nivel superficial. Y aquí vemos la mujer samaritana, llegó por agua natural. Jesús le habla de agua viva. Ella pensaba en un pozo, Jesús estaba hablando del alma. Y la conversación avanza de una manera muy clara. Y vamos a ir viendo esto. Pero quiero empezar realmente con el primer punto y creo que es esencial. Y el primer punto que quiero compartir el día de hoy es Jesús ofrece agua viva. Aquí es donde encontramos la vida que realmente anhelamos. Comenzamos hablando de los deseos. Y hablando, no todos los deseos, aún como comentó Isel antes, no todos los deseos están alineados con Dios, pero yo sí creo, Dios pone anhelos, deseos en nosotros. Y cuando conectamos con la presencia de Dios, es que ese deseo, ese anhelo se levanta. Y Juan 4:10, aún Jesús le estaba diciendo a la samaritana, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y aún continúa Jesús, el versículo 13 al 14, y Jesús contestó, cualquiera que beba de este agua pronto volverá a tener sed. Hablando del pozo. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en una manantial que brota con frescura dentro de ellos y la vida eterna. Y quiero notar algo con lo que estamos con este pasaje y la clave de hoy, que Jesús ofrece agua. ¿Cómo empezó Jesús? ¿Cómo ofreció este agua?
Empezó primero condenando a la mujer diciendo estás, y el que conoce la historia, la mujer, y aún lo leímos, pero la mujer no estaba ni casada con el hombre con el que estaba y había estado casada 5 veces. Y Jesús, ¿cómo empieza la conversación con ella? Empieza diciendo, es que has hecho esto, has hecho aquello. ¿Cómo empezó? Le ofreció agua. O sea, le pidió agua, pero luego Jesús le dice, si solo supieras el agua que te puedo dar, tú me estarías pidiendo a mí. O sea, lo primero que hace Jesús no es la condena, no le está diciendo lo que ha hecho, lo que no ha hecho, no le dice, si solo supieras, yo tengo un agua que saciaría tu sed. Empezó con eso. No empezó condenando. Jesús comienza ofreciendo. Y vamos al comienzo de la conversación, como comentamos, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Jesús tiene un regalo para cada uno de los que están aquí. Dios te quiere dar un agua que sacia tu vida. ¿Cuántas veces has ido por la vida y no sé si eres como yo, pero luego yo hago una cosa, me aburro y luego busco otra cosa? Ya sí, voy saltando a veces entre una y otra. Aún estoy intentando descubrir qué quiero ser de grande. Porque, es que cambio. ¿Pero por qué? Porque muchas veces, a veces hasta pensamos, me va a saciar esto me va a hacer sentirme bien. Y la realidad es que no nos sacia, volvemos a tener sed. A veces pensamos que Jesús entra en una vida primero para señalar el fallo. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Creo que ni uno aquí es así. Pero ¿cuántos han tenido la experiencia de igual un cristiano que conoces o te ha hablado de Jesús y lo primero que hace es señalar los fallos? ¿Alguno ha tenido esa experiencia? Y a veces conectamos a Dios de la misma manera. A veces estamos, porque es lo que hemos aprendido, es lo que hemos visto, y conectamos y pensamos que Dios es así con nosotros. Que lo primero va a hacer es apuntar a los fallos, cuando hemos metido la pata, está queriendo apuntarnos todo lo que hemos hecho mal. Pero en ese pasaje, ¿qué es lo que hace Jesús desde un principio? Entra ofreciendo un regalo. Y aquí es importante el lenguaje y cómo comienza esto. Jesús, ¿está hablando de algo que es condicional o es un regalo? Jesús habla de un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Agua, un agua viva. Habla de que algo que de la mujer no puede producir por sí misma. El agua viva no se fabrica, no se merece, no se construye con esfuerzo humano, se recibe de Cristo, de Jesús. Es un regalo que uno recibe. Y aún yo creo, el alma, lo que el alma más necesita no lo puede producir por sí misma. Lo que tú necesitas, lo que tu alma, lo que necesitas dentro, no lo puedes producir tú. Entonces el punto de partida no es esforzarte más. No es mejorar tu imagen o hacer algo más religioso. El punto de partida es reconocer tu sed y recibir lo que Jesús está dando. Les pregunto, ¿cuántos han entregado su vida a Jesús? Y cuando tú llegas a Jesús, ¿qué hiciste? Corregiste todos tus errores. Dijiste, me voy a portar bien una semana, voy a dejar todo a un lado. Y igual tenías en mente 1000 cosas y hiciste eso antes de acercarte a Jesús. ¿Fue así? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? Uno cuando llega al hospital, ¿cómo llega? Espero que no vayas estando sano, ¿eh? Yo voy, la verdad, a veces al hospital por acompañar a mi esposa. Ojalá sea por acompañar a otro.
Pero no llegas al hospital porque estás sano, estás bien. Llegas porque tienes una herida, tienes algo mal. Lo mismo, llegamos a Jesús de la misma manera. Y es un regalo que Él nos quiere dar. Que la salvación nos quiere satisfacer, nos quiere dar un agua viva. Si solo supieras, le estarías pidiendo. Y empieza de esta manera, es un regalo. Entonces el punto de partida no es esforzarte, no es mejorar tu imagen, hacer algo más religioso. El punto de partida es reconocer tu sed y recibir lo que Jesús está dando. La verdad es que muchas veces seguimos cansados, secos, vacíos. Y muchas veces ni siquiera es un problema de falta de actividad espiritual. El problema es que seguimos intentando sacar de pozos naturales lo que solo Cristo puede dar. La realidad es que puedes estar cerca de lo espiritual y seguir sediento. ¿Sabías eso? Puedes estar en la iglesia adorando y tener sed y no estar recibiendo lo que tu alma necesita. Puedes estar haciendo 1000 cosas. Puedes estar dándole comida a los hambrientos, puedes estar haciendo un montón de cosas que son muy buenas, pero dentro estás con sed. Esta mujer estaba delante de un pozo para sacar agua, pero Jesús estaba hablando de algo más profundo que su necesidad inmediata. Y eso la realidad es que nos pasa a nosotros el día de hoy. Podemos estar en la iglesia y seguir sedientos. Podemos leer la Biblia y seguir sedientos. Podemos cantar y seguir sedientos. Porque la sed más profunda no se resuelve por cercanía externa a lo espiritual. Se resuelve recibiendo a Cristo, que da agua viva. Y es algo que Él ofrece, es algo que nos da. No es algo que nos merecemos, no es algo por el que trabajamos. Es un regalo. Y el día de hoy, pues hemos empezado soñando. Y la realidad, yo creo que muchos cuando nos acercamos, si realmente has acercado a la presencia de Dios, es que es algo que surge de forma natural. Anhelas más de Dios. Pero a veces luego entra en la rutina y desaparece eso. Pero nos quedamos con sed. No estamos saciados. Pero es algo que nos está ofreciendo. Aquí quiero entrar en el segundo punto. Y el punto número 2 es: la verdad revela el estancamiento. Y yo creo que muchas veces Jesús quiere revelar lo que realmente nos está frenando. Y esto lo hizo aún con la mujer. En Juan 4:16 dice: Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. ¿Por qué le preguntó esto Jesús a la mujer? ¿Crees que Jesús no sabía que estaba con un hombre que no era su esposo? Es más, le preguntó. ¿Y qué contestó? En el 17:18 dice: no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús. No tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Pero ¿por qué le preguntó Jesús esta pregunta entonces? Ve y trae tu esposo. Parece que le está cambiando el tema. Está hablando de agua viva, quieres, agua viva, si solo supieras yo te daría agua que te va a saciar, que nunca más vas a tener sed. Y aún lo hemos establecido, nosotros deseamos ese agua. Y de repente parece que cambia el tema. Y le cambia y dice, ve por tu esposo. ¿Por qué le pregunta eso Jesús? ¿Sabes por qué? Porque Jesús no solo quiere hablar de lo que ella desea, quiere tocar lo que realmente la está bloqueando, lo que le estaba frenando. Jesús no solo trata con la sed, Jesús trata con lo que bloquea el manantial.
Y es muy importante porque Jesús, está casi, empieza a hacerle preguntas y la mujer empieza, a decir, no, es que no estoy casada. O no estoy, ya Jesús le empieza a revelar la verdad. Pero ¿por qué lo hace? ¿Crees que lo hace para avergonzarla? Jesús no expone a la mujer para avergonzar, expone para abrir camino. La verdad en manos de Jesús no es crueldad, es cirugía, es diagnóstico, es luz entrando donde había oscuridad. La verdad es que la verdad no llega para humillarte, sino llega para abrir camino. Pero sin embargo, la invitación sigue allí. Jesús ya ofreció el agua viva, no está cambiando porque salió esto a la verdad. Jesús ya ofreció agua viva. La pregunta no es si Él quiere dar, no es si Dios quiere darnos, saciar nuestra sed, darnos algo más allá de lo que podamos imaginar. La pregunta no es si Él quiere dar, la pregunta es ¿qué vamos a hacer nosotros? Pienso aún en Adán y Eva. Cuando metieron la pata, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Seguir escondido? ¿Te vas a seguir justificando? ¿Vas a seguir dejando áreas en tu vida que son intocables? Esta área no me la toques. Esto no se puede tocar. Y muchas veces estamos así. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué sigo teniendo sed? ¿O vas a rendirlas y recibir lo que Él ya está ofreciendo? Porque Jesús te está ofreciendo agua viva. Muchas veces queremos agua viva sin que Dios toque las áreas escondidas. Queremos libertad sin exposición. Queremos revelación sin verdad. Queremos adoración profunda mientras protegemos mentiras viejas. Pero la realidad es que Jesús no trabaja de esta manera. La verdad nos hace más merecedores del agua viva. La verdad no nos hace merecedores del agua viva. La verdad nos abre a recibir lo que Cristo ya está ofreciendo. La verdad no nos gana el agua viva, nos abre a recibirla. No sé si igual les ayude lo siguiente. A veces miramos en la superficie y parece todo bien. ¿Alguno ha ido a la playa? Me imagino. Lo tenemos aquí al lado. ¿Has ido alguna vez a la playa, a un río, a un lago, a algún sitio, a Rinconcillo? Y ves el agua y se ve clarita. Ves los peces nadando. Lo ves muy bien. Pero muchas veces el agua está contaminada y no te das cuenta. En la superficie se ven bien. Se ve perfectamente clara y aún así puede estar contaminada. Se ve limpia, igual hasta puede oler limpio, pero hay algo invisible afectándola. La realidad es que a veces hay vidas que externamente parecen estar bien. Hay hábitos que parecen normales. Hay áreas que no se ven escandalosas. Pero Jesús ve lo que no se ve a simple vista. Y la realidad es la verdad purifica lo que no podemos ver. Hay mentiras que no parecen conectadas con nuestra vida espiritual, pero sí lo están. Y no todas operan de la misma manera. A veces el pecado tolerado, a veces una vergüenza no tratada, a veces una herida que termina formando una mentira en el corazón. A veces es una conclusión falsa sobre quién soy, sobre los demás o sobre Dios. Y esas mentiras nos retienen, no nos dejan avanzar, no nos dejan aún escuchar lo que Dios está hablando.
Y esas mentiras aún nos producen estancamiento. Lo que escondes no se queda quieto, termina gobernando en secreto. No sé si igual hasta te has pillado alguna vez diciendo lo siguiente, y muchas veces gente que se queda estancada dice cosas como, o se cree mentiras: ya no valgo, Dios no me puede usar. Muchas veces declaramos: esto no afecta mi relación con Dios, esto no importa. O muchas veces hasta usamos la frase: algún día cambiaré. Pero estás aplazando, estás dejando. Y todo eso acaba secando el corazón. Y aquí vemos aún con esta mujer, no le dio importancia. Había estado con 5 maridos y luego con el que está ya ni siquiera era su marido. Estaba estancada, no podía crecer. Entonces Jesús toca la verdad. Y no es para cerrar la puerta, sino es para mostrar por qué el agua viva todavía no está siendo recibida. ¿Por qué esta mujer no estaba recibiendo o no podía recibir el agua? Porque habían cosas que no estaban tratadas. Y eso me lleva al tercer punto, que es la exposición abre el camino al cambio. Lo que sale a la luz deja de gobernarnos en secreto. Y vemos en Juan 4, 19 al 20, dice lo siguiente: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes de los judíos insisten que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que está aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Aquí vemos, después de que Jesús toca la verdad, porque saca a la luz el tema, la conversación no se rompe, sino más bien empieza a profundizarse. Aún esta mujer empieza a decir: bueno, ahora pues dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde debo de adorar? ¿Qué hago ahora? Y una cosa que me gusta es que que se profundiza, sigue la conversación, no se queda allí. Si Jesús hubiera querido condenarla, que si el propósito de toda esta conversación hubiera sido para condenar a esta mujer, hubiera terminado allí la conversación, hubiera terminado. Porque ya sacó a la luz, no estaba ni casada y había tenido 5 maridos. Pero vemos que Jesús sigue hablando con ella, no termina. Y el propósito no era exponerla, sino vemos aún después de la verdad empieza a haber más revelación. Y vemos aún esto en Juan, el capítulo anterior, Juan 3, 20 al 21, dice: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Aquí cuando hablo de revelación, quiero hablar un poco del tema de revelación, porque igual hasta uno dice: ¿de qué habla de revelación? Cuando estoy hablando de revelación, no estoy hablando de algo raro, algo místico. Estoy hablando de una iluminación, una exposición, expansión del entendimiento. Y esto es cuando Dios, como que revela y es como que se enciende un fuego en tu cabeza. No sé si te ha pasado, hay cosas a veces que no entiendes y de repente algo pasa y dices: ahora lo entiendo. Eso es revelación. Sencillamente eso es revelación, porque ahora entiendes algo que no entendiste antes. Y esto es lo que está pasando aún con esta mujer. Es una comprensión más profunda de la verdad, de Dios, de ti mismo y de lo que realmente está pasando. Y aquí hay un principio que creo que es importante: es la revelación no se profundiza donde la mentira se protege. Si tú estás protegiendo mentiras, entonces no vas a entender ciertas cosas. Solo vas a poder entender ciertas cosas si paras de proteger esas mentiras. Y no es porque Jesús te deje de dar. Porque, ¿qué es lo que vimos desde un principio?
¿El agua viva para quién es? ¿Y es algo que tenemos que ganarnos o es gratis? Entonces Jesús no está parando de dar el agua viva, sino porque nosotros seguimos cerrados a lo que Él está mostrando, no podemos recibir ese agua viva. Y aquí es curioso porque, por lo menos vemos que la mujer parece que mueve la conversación al tema de adoración y el lugar. Del lugar. Y Jesús usa ese momento para revelar algo más. Para mí, yo a veces como que no sé si te pasa a ti o lo he visto, pero muchas veces cuando no queremos tratar ciertos temas, ¿qué hacemos? A veces cambiamos el tema, desviamos, movemos la conversación. Yo lo veo luego a veces, aún con mi hijo Gabriel, a veces hay cosas que no quiere contestarte en ese momento, inmediatamente te empieza a hablar otra cosa. Te desvía totalmente. Él es muy bueno con eso. Si no te quiere contestar, él cambia el tema intenta escabullirse. Y si lo dejas, te va a cambiar y ya se te va a olvidar lo que estabas hablando. Y aquí, por lo menos a mí me parece que, igual cada uno puede tener su interpretación, pero para mí me parece casi como que esta mujer le cambia el tema. Dicen, pues vamos a cambiarle. Ya no quiero que me toques ese tema. Y muchas veces yo creo que nosotros hacemos algo parecido. Cuando Dios toca algo real en nosotros, fácilmente nos movemos hacia un terreno más cómodo. Y a veces igual hacemos una pregunta teológica, que a mi parecer fue lo que hizo esta mujer. Porque de repente a cambiar el tema diciendo, no, que el agua viva, ahora le empieza a preguntar, bueno, el tema, ¿adoramos aquí o allá? Porque los judíos dicen esto y nuestros antepasados dicen esto otro. ¿Qué hacemos? Una conversación, igual lo cambiamos a una conversación más general o una explicación más segura. O a veces hasta aún, yo por lo menos siento que esta mujer hasta usó esto. Algún día Dios tratará conmigo. Algún día llegará el Mesías y nos revelará esto. Pero Jesús no permite que la verdad se quede en la superficie. La lleva hacia revelación. Y ahí vemos en Juan 3, conecta también la verdad con la luz. Los que hacen lo correcto se acercan a la luz. La luz no destruye la vida, la luz revela lo que necesita ser visto. Con eso quiero ir al cuarto punto, que es la revelación da lugar a la adoración verdadera. Cuando vemos al Padre correctamente, respondemos correctamente. En Juan 4, 23 al 24 dice, pero se acercó el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús no termina esta conversación hablando solo de conducta, sino lleva a esta mujer a una adoración. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Yo creo que es realmente es algo precioso que ocurre aquí en este texto. Porque Jesús, ¿qué hace? Le habla de un agua viva, le habla de lo que si solo supieras me estarías pidiendo, el agua viva. Primero le ofrece, destapa una mentira, destapa mentiras en ella. Pero no se queda allí. Porque el propósito final de Jesús no era solo decirle, tú estás mal. Porque sí, había metido la pata, pero no se quedó allí. El propósito de Jesús, de Dios, es llevarla a esto. El Padre busca adoradores. Eso cambia completamente el tono del pasaje. La verdad no era el destino final, no era el propósito.
Era el camino hacia una relación real con el Padre. Te lo digo de nuevo. La verdad no es la meta final. La verdad es el camino hacia el Padre. Aún Jesús habla en ese pasaje que los samaritanos adoraban lo que no conocían. Pero luego revela que la verdadera adoración no depende de un monte, de una tradición o de una ubicación. Depende de conocer al Padre y responder a Él en espíritu y en verdad. Entonces aún, esta conversación que Jesús tuvo con esta mujer samaritana, la meta no era detectar las mentiras, señalar el pecado, producir en comunidad. La meta final de Jesús era llegar a una adoración verdadera. Y la cosa es que porque cuando la verdad limpia lo falso, el corazón puede ver mejor. Cuando el corazón ve mejor, la adoración deja de ser superficial. Ya se vuelve, no se trata solo de asistir, de cantar, de participar. Se trata de responder al Padre con un corazón abierto, limpio y real. La verdad es que la adoración verdadera empieza donde la verdad deja de ser negociable. A veces nos olvida que Dios es santo y queremos negociar. Y no queremos limpiar, no queremos enderezar nuestro camino. Pero eso implica hacer cambios. Y aquí, me encanta este pasaje porque, aún, desde un principio estudiando esto, pero el propósito no fue revelar el pecado, no fue todo eso. El propósito fue realmente es que esta mujer entendiera, captara, conectara con el corazón de Dios. Dios no desea que que tu pecado sea revelado por ser revelado, sino el propósito de Dios es que quites lo que está estorbando para que puedas conectarte con Dios. Desde el principio estábamos soñando cómo pudiera ser tu relación con Dios. ¿Realmente lo anhelas? ¿Deseas? ¿Deseas que cosas sucedan? Yo estoy convencido, si yo escucho a Dios que dice algo, yo sé que va a ocurrir. Para mí eso es la fe. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Si has escuchado a Dios decirte o darte una dirección clara, da igual lo que digan los demás. No se va a poder cerrar puertas, no van a poder cambiar porque eso es lo que Dios te ha dicho. ¿Cuántos desean vivir una vida de propósito? Cumplir los propósitos de Dios. Que tu vida valga la pena. Si solo supieras, estaríamos pidiéndole a Dios por esa agua viva. Jesús ofrece agua viva. Pero muchas veces seguimos teniendo sed porque seguimos protegiendo cosas que la verdad quiere exponer. Y eso no es solo una secuencia o algo momentáneo, sino también es un ciclo espiritual que se repite en la vida con Dios. El ciclo espiritual sano es este. Cristo ofrece, la verdad expone, la luz revela y el corazón adora. Se vuelve a repetir, otras cosas salen. Deseamos más de Dios. Jesús ofrece agua viva.
La verdad revela lo que sigue estancado. Cuando se expone, abre paso al cambio. Y la revelación nos lleva a una adoración más verdadera. Y esa adoración nos vuelve a abrir el corazón para recibir más de lo que Cristo quiere dar. Mientras la mentira se protege, la revelación se frena, la adoración se vuelve superficial y la respuesta se posterga. Pero sin embargo, cuando la verdad entra, algo cambia. La sed empieza a ser tratada correctamente, la revelación profundiza, la adoración se vuelve real y la persona deja de esconderse y empieza a responder. Y aún les digo, yo estuve estudiando estos pasajes, yo creo que en febrero, marzo. Y aún mientras estaba estudiando, estaba viendo esto. Yo me hacía la pregunta, ¿y cuándo fue la última vez que la palabra de Dios me confrontaba? Me ha confrontado. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que la palabra de Dios te confronte de verdad? Porque a veces, ¿cuántas veces luego estamos leyendo la palabra de Dios? Leemos un capítulo, subrayamos una frase, terminamos nuestro devocional y pasamos lo siguiente como si no pasara nada. Pero aún la misma Biblia nos dice, la palabra de Dios no solo informa, la palabra confronta, expone y saca a la luz que hemos aprendido a esconder. La realidad es que no solo leemos la palabra, sino la palabra termina leyéndonos a nosotros. Si hay temporadas donde la palabra consuela más que confronta, pero si nunca nos confronta, algo no está bien. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra te confrontó? Es una frase que a mí me volvía en la cabeza, le daba vueltas. ¿Cuándo fue la última vez que te confrontó la palabra? Porque si no está confrontando, y no siempre, porque va a haber momentos de consuelo, pero si toda la vida es solo consuelo, algo está mal. Porque la palabra de Dios confronta. ¿Es verdad o no es verdad que sus caminos son más altos que los nuestros? Si sus caminos son más altos que los nuestros, entonces hay cosas que no sabemos y no hacemos correctamente. ¿Sí me explico? A veces dejamos a un lado y vivimos una vida muy superficial y luego nos preguntamos, ¿por qué sigo teniendo sed? ¿Por qué no estoy profundizando? ¿Por qué estoy estancado? Y yo, si soy sincero, no creo en el estancamiento. Aún en la primera reunión les pregunté, ¿cuántos estudiaron inglés en el instituto, el colegio? ¿Y cuántos no han vuelto a hablar inglés y siguen el mismo nivel? No se queda igual, ¿a que no? Tu inglés está estancado. Pero la realidad es que no se estanca. Se te olvida. Como dijo mi hermano una vez, el inglés se te oxida. Ya no es lo mismo. ¿Cuántos tienen coche? ¿Lo has intentado dejar un par de meses sin tocarlo? ¿Qué pasa cuando vuelves y quieres usarla? Igual no arranca, ¿no? ¿A que no? La batería se ha quedado vacía, hay que cambiarla, hay que cargarla. ¿Y qué pasa si dejaras tu coche un par de años? ¿Crees que solo cambiando la batería va a ser suficiente? A veces estamos así con lo espiritual. No estoy estancado, estoy manteniendo.
Mentira. Uno no se queda igual. O mejora o empeora. El anhelo de Dios, el anhelo de Jesús es darte un agua viva que nunca más tenga sed. Y cuando vamos entendiendo, hay cosas que frenan. Cada uno conoce, sabe. Hay cosas que te frenan. Y el propósito no es sacar eso a la luz para exponerte. El propósito es para que tú puedas entrar en la presencia de Dios de una forma más poderosa que nunca antes. Que puedas tener una relación más fuerte con Dios. Que puedas adorarlo en espíritu y en verdad. Ese es el propósito, eso es lo que desea Dios. Pero para ello muchas veces tenemos que exponer y quitar cosas. Dios quiere revelar, quiere llevarnos mucho más allá. Y por un lado esta palabra puede ser fuerte, pero a la misma vez para mí es que anima porque no nos deja donde estamos. Eso depende de ti. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y Padre, yo te pido aún que tú hables a nuestros corazones y expongas esas cosas que necesitan ser expuestas. Pero no para exponer, no para dejar en vergüenza, sino para que pueda fluir esa agua viva. Que podamos beber de esa agua viva y podamos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Amén.